¿Cómo hacer una transición de otra carrera al mundo del UX? Esa es una de las preguntas que más me hacen cuando dicto mentorías. Algo que he aprendido a lo largo del tiempo es cómo poder responderla, y eso es lo que traigo en el día de hoy con este video. Básicamente, yo lo que recomiendo son seguir esos 7 pasos. El primero es entender cuáles son las fases de diseño, ¿sí? Con qué metodología se trabaja en UX, y básicamente con base en eso poder identificar cuáles son esas etapas, ese paso a paso, esas etapas de lo que hace un diseñador en el día a día, básicamente. Entonces, actualmente, respondiendo a esa pregunta, o siguiendo el hilo del primer tema, en diseño UX trabajamos con dos metodologías específicas, ¿sí? Con 2 procesos de diseño. El número 1 es Design Thinking y el segundo es Lean UX, que básicamente es lo mismo que el Design Thinking, pero bajo una metodología ágil, ¿sí? Es como se unen esos 2 modelos. Entonces, ¿por qué es importante entender las fases del diseño? Porque es importante entender el proceso de diseño para este proceso de transición de otra profesión al UX. Básicamente, es porque al entender el proceso de diseño, lo que nos va a permitir es entender cada etapa, ¿sí?, del proceso y cuáles son esas habilidades, esos conocimientos que se requieren en cada una de las etapas, ¿sí? Esto nos va a permitir tener una concepción mucho más clara de, pues, la ejecución de las tareas en el día a día de lo que vamos a desarrollar dentro de nuestro rol de UX. Ahí va el segundo punto, ¿sí?, que es entonces identificar cuáles son esos roles que existen en UX y cómo se asocian directamente con el proceso de UX que estamos trabajando, el proceso de diseño del que estoy mencionando. Normalmente encontramos 4 roles específicos, ¿sí? Son los más recurrentes. A veces se encuentran juntos en las vacantes, encontramos que piden rol A junto al rol B en uno solo y así, pero básicamente son esos 4. El primero es el Product Designer, el segundo es el UX Designer, el tercero es el UI Designer y el otro es el UX Researcher. ¿Qué sucede con estos 4? El primero es generalista, ¿sí?, y abarca los procesos de diseño end-to-end, ¿sí?, de inicio a fin, desde la investigación hasta el análisis en métricas, ¿sí? Segundo, el UX Designer básicamente se encarga de hacer la primera etapa de investigación, ¿sí?, de manera un poco más general, ¿sí?, pero el core está tanto en la definición como en la etapa de ideación. Digamos, el UI, por otro lado, está muy enfocado en toda la parte de ideación y de prototipado, ¿sí? Y el UX Researcher está básicamente enfocado en la etapa número 1, que es la investigación. Entonces, si se dan cuenta, en el proceso en el que nosotros somos capaces de entender cómo se mezcla A con B, es decir, el proceso de diseño con el rol que me quiero identificar, voy a poder definir cuáles son esos conocimientos y esas habilidades que me van a ser útiles, ¿sí?, y que voy a necesitar aprender, porque no necesito aprender todo. Eso es algo muy importante. Entonces, con base en eso, vamos al punto 3, que es de lo que hago ahora, ¿sí?, de mi profesión actual, ¿qué conocimientos me dan una ventaja competitiva? ¿Sí? Esta pregunta es muy importante porque precisamente es lo que nos va a permitir de alguna manera ahorrar tiempo en estudio, ¿sí?, y por otro lado, pues también tener una, como lo mencionaba, ventaja competitiva frente a otras personas que quieren ingresar al mismo rol al que yo quiero aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí hago referencia con conocimientos que me dan ventaja competitiva. Si tú eres un abogado, por ejemplo, pues normalmente tienes más habilidades de investigación y habilidades de comunicación. Si eres un administrador de empresas, por ejemplo, vas a tener como una visión estratégica y de negocio mucho más amplia. Vas a entender sobre gestión de proyectos, que ahí hablamos, por ejemplo, con el Product Designer, con un enfoque end-to-end.
Y aparte también vas a tener una relación directa con las métricas, en este caso pues de negocio. Si tú eres un antropólogo, ejemplo, pues vas a tener habilidades de investigación cualitativa mucho más profundas, vas a tener la capacidad del análisis cultural y contextual del usuario, que es muy importante para todo el proceso de la etapa de investigación, por ejemplo. O si eres diseñador gráfico, ¿sí? Pues, ¿cuáles van a ser tus ventajas competitivas? Por ejemplo, tener conocimientos en herramientas digitales de diseño. Eso es un punto muy importante que te va a poner un paso adelante frente a los demás. Y aparte, pues también vas a poder tener como ese conocimiento de metodologías centradas en diseño, pues porque normalmente en diseño trabajamos normalmente con las mismas metodologías, ¿vale? Entonces, podríamos seguir hablando de la sensibilidad, de los colores, o sea, no sé, todo lo que queramos decir relacionado con el diseño gráfico, pero ese no es el punto. Cuando identificamos esas habilidades competitivas que tenemos nosotros, pues ya podemos unir el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿sí? En donde decimos, listo, si yo como antropólogo tengo conocimientos y tengo ventajas competitivas, ¿cierto? En investigación cualitativa y capacidad de análisis cultural y contextual, pues básicamente ya sé por derecha que uno de los roles a los cuales mejor puedo aplicar va a ser a el UX Researcher, ¿cierto? Asimismo va a suceder, por ejemplo, con el UX Designer, ¿sí? O, por ejemplo, si tú eres administrador de empresas, pues vas a sentir un poco más de empatía quizás con el Product Designer, que tiene un enfoque más hacia negocio. Entonces, una vez tenemos esos 3 primeros puntos, ¿cierto? Pasamos al cuarto. El cuarto es identificar esas habilidades básicas que me hacen falta, ¿vale? Entonces, si yo ya entiendo que tengo mayor empatía o mayor afinidad, por ejemplo, a uno de sus roles por las habilidades y los conocimientos que se destacan en las etapas de diseño, pues va a ser mucho más sencillo identificar qué tengo que aprender. Básicamente de eso se trata. Si en el punto, ejemplo, que tú eres abogado, ¿no? O más bien, digamos, con el ejemplo del antropólogo, ¿sí? Entonces ya sabes tú que tienes habilidades de investigación. Ya lo sabes. Que eso es lo que haces todo el día a día en tu carrera. Tienes en temas de empatía y demás. Probablemente, si quieres ser UX designer, ¿sí? Vas a necesitar fortalecer tus habilidades de plasmar las soluciones, las definiciones de los problemas y de las soluciones, poderlos plasmar, ¿sí? Decir, ok, identifiqué el problema, la necesidad A, considero que mi hipótesis de solución es esta, pero cómo llevarlo al papel va a ser algo muy importante, ¿sí? Cómo tangibilizar tus ideas. Para eso, pues ya sabes que vas a tener que estudiar, por ejemplo, temas de componentización, arquitectura de información, ¿no? Y esas habilidades, ¿sí? Pues vas a la fija, es lo que te quiero decir, ¿sí? Vas a la fija, ya sabes qué tienes que aprender y qué te hace falta, y eso te va a generar, te va a permitir tener ventajas competitivas frente a los demás, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, quinto punto, estudiar y aprender. Es un no negociable, ¿sí? Sí o sí vas a tener que aprender, vas a tener que dedicar tiempo al estudio para fortalecer esas habilidades básicas, ¿sí? Todo depende también de, pues, a qué rol quieres ingresar, ¿no? Y sobre todo, a qué seniority estás aspirando. Eso es algo también muy importante. Aquí sobre todo hay que mantener mucha humildad. No porque ya tú seas senior en otra carrera, lleves muchos años, te va a hacer o te va a permitir entrar a ser un senior en esta otra carrera. No es así, no funciona. Tienes que hacerte un espacio, tienes que ganar experiencia y también tú mismo ganar confianza con eso. Entonces, lo que yo te recomiendo, sí, es que una vez tengas estas 4 primeras y ya estás empezando a estudiar y a definir esos conocimientos que te hacen falta, los pongas en práctica. ¿Sí? Mientras más rápido pongas en práctica tus conocimientos, pues más rápido vas a poder salir de alguna forma al mercado.
Eso es así de simple. Una vez vas estudiando, ¿no? Y te vas preparando y vas adquiriendo tus conocimientos que te hacen falta, es importante que tengas presente que debes ir armando herramientas, ¿no? Que te permitan ir a tocar puertas. ¿A qué herramientas me refiero? Desde el punto 6, a la construcción de tu hoja de vida y a la construcción de tu portafolio. Esas dos no son negociables. Una, la hoja de vida, es la que te permite comunicar a esa persona qué haces, cuáles son tus intereses, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus conocimientos, cuál es tu experiencia, ¿cierto? Y la otra es básicamente cómo llevas a cabo tus habilidades y cómo demuestras tus conocimientos, todo lo que dices que hiciste en tu hoja de vida. Básicamente es eso. Ese es un tema muy importante, ¿sí? Y una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo construyo un portafolio? La respuesta depende siempre del rol al que quieres aplicar, ¿sí? No es lo mismo el enfoque de un portafolio para el UI designer que para un UX researcher. Nunca va a ser el mismo, ¿sí? Aunque si bien uno puede tener habilidades del otro, ¿sí? O conocimientos del otro, tú como profesional, pues lo que te va a garantizar tener mejor visibilidad y oportunidad, pues básicamente va a ser el enfoque que le des, ¿no? El enfoque del rol al que estás aplicando. ¿Cómo construirlo? Eso es un contenido para otro video completamente. Sin embargo, pues yo les voy a dar algunos tips, ¿sí? Primero, básicamente, lo que les decía al inicio, sepan cuáles son esos conocimientos que son las destrezas que más se buscan en el rol, ¿no? ¿Para qué? Para mostrarlas y ponerlas siempre de primeras. Segundo, siempre definan cuál es el contexto, cuál era el problema o la necesidad y cómo ustedes esas ideas las volvieron tangibles, ¿sí? Cómo idearon una solución. No importa cuál de los roles a los que ustedes apliquen, normalmente esos tres temas, esos 3 puntos, siempre van a estar presentes en cualquiera. Y ahora, hay otro punto, ¿sí? Es las cosas que yo hice, por ejemplo, al inicio, era busqué entre mis familiares primero, quienes tenían empresas, sobre todo, y podía entender, por ejemplo, no sé, comenzaba a hacer temas de UI, que fue con lo primero que yo inicié. Entonces, estudié temas de componentización, ¿no? De diagramado, de arquitectura de la información, y empecé a decirles a ellos que eran personas a las que sí les regalaría el trabajo, porque son familiares, y les decía como, venga, déjeme ayudarlo, yo le hago esto gratis, e incluso a veces ni siquiera les preguntaba, si nos llegaba con un diseño, decía, vea, yo considero, eso es lo que iría a colocar en su hoja, en su página web. Es práctico para poder generar volumen, ¿sí? En habilidades. Es decir, es práctico para decir, si yo quiero mostrar, por ejemplo, para UI, cómo mejoraría algo, ¿sí? Que yo encontré, no sé, porque hice un análisis heurístico o lo que sea, pues es una manera muy eficiente de hacerlo. Y el punto 7, ¿sí? Básicamente es tocar todas las puertas que puedan. Todas las puertas que puedan. Sí o sí. Una vez ya tengas tú definido el punto 1, ¿sí? Que ya entendiste las fases del diseño, que entendiste cuáles son las habilidades que se requerían en el rol, ¿sí? Que sabías cuáles eran tus conocimientos y ventajas competitivas y podías meterte más rápido en uno de los roles al que aspirabas y pudiste entender y aprender rápido las habilidades que te hacían falta y pudiste construir las herramientas de visualización para tocar las puertas. En ese momento, yo te digo, entra a LinkedIn, que eso es otro video que va a hacer más adelante, de estrategias para tocar puertas en LinkedIn y que sean eficientes, y aplicar a todo lo que puedas, ¿sí? Pero para eso también se le requiere un conocimiento y estudiar y trabajar, porque tampoco es tirar balas por tirarlas. Buscar empleo también tiene estrategia, también tiene un paso a paso, también tiene maneras de acortar estos procesos de selección. Entonces, básicamente,
lo que yo les diría es, tengan construido ya su portafolio, tengan ya construido su hoja de vida, tengan definido eso y el siguiente paso para tocar puertas sería entender en qué tipo de empresa quieren trabajar. ¿Sí? Yo sé que muchas veces a otros nos dicen, o yo he escuchado o me han dicho a mí, yo quiero trabajar en donde sea. Yo lo único que quiero es mi primer trabajo. ¿Sí? Pero eso también es relativo, eso también les va a permitir a ustedes decidir cómo construir su hoja de vida y cómo construir su portafolio. No es lo mismo presentarse a Mercado Libre que presentarse a una startup que está recién comenzando y tiene 10 empleados. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, en absoluto, ¿sí? La manera en la que tú te contactas, ¿sí? Es diferente, simplemente con eso. Simplemente la hoja de vida que presentas, la manera en cómo la presentas, entre una y otra, va a diferenciarte y va a visibilizarte más fácil o más difícil, ¿sí? Entonces, son cosas que yo les quiero comentar como en términos generales. Voy a subir un video de este tema, de este proceso de búsqueda laboral en LinkedIn para UX. Veanlo. Y ya, básicamente esos son los 7 pasos que yo recomiendo si yo quiero hacer una transición de UX, de otra profesión a UX. Eso es básicamente lo que yo haría. Espero que les haya sido útil este video. Espero que les haya permitido tener otra perspectiva de este proceso para iniciar. Y ojalá los aliente un poco a iniciar y pasar a la acción lo antes posible. ¿Vale? Que estén bien.